Pues muchas gracias a todas y todos. Bienvenidos a este curso de Programa Interno de Protección Civil. Soy el licenciado Francisco Didier Mancera Andrade, soy el subdirector del sector público y privado en la Dirección General de Protección Civil y básicamente el área a mi cargo está encaminada a realizar todo lo que son las tareas de promoción, verificación, actualización y asesoría en lo que corresponde al Programa Interno de Protección Civil en la Administración Pública Federal. Tal como está establecido en este programa, básicamente yo voy a hablar de dos temas particulares. Uno que es el marco normativo que engloba a los programas internos de protección civil y el otro que es el plan operativo, que es la primera parte que es de este programa interno de protección civil. Pues sin más ni más, vamos a dar inicio con lo que corresponde al marco jurídico general. Esto nada más quiero que ustedes visualicen de manera general cuál es el marco jurídico que engloba de manera general a lo que son los programas internos de protección civil. Obviamente, pues como está estructurado nuestro marco jurídico en nuestro país, pues todo se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos y pues ya de manera particular estaríamos aterrizando en lo que corresponde a la Ley General de Protección Civil, a las leyes estatales de protección civil, a los reglamentos federales y estatales, a las legislaciones locales y a los decretos, normas, acuerdos, convenios, planes y programas de manera particular. Aquí vamos a hacer un poquito más adelante una pequeña parte en la que les explicaré un tema de que corresponde al tema de jurisdicciones y atribuciones de las unidades estatales y las cuestiones a la Administración Pública Federal. Sin más ni más, de manera específica, tenemos que el Programa Interno de Protección Civil lo tenemos estipulado tanto en la Ley General de Protección Civil, en los artículos 2, 39 y 40, de manera muy particular, más allá que el hecho de aprenderse tal como lo dice o tal las definiciones establecidas en la ley, lo que quiero que ustedes, que todas y todos ustedes tengan muy presentes es qué es lo que nos dice cada artículo y ese extracto fundamental de cada uno de ellos. Pues el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, su fracción 41, nos habla de la definición de protección civil, de la definición del programa interno de protección civil que veremos más adelante. El artículo 39 de la Ley General de Protección Civil nos habla de la obligación de implementarlo en los inmuebles y su estructuración formal. El artículo 40 de quiénes deben implementarlo. Y aquí pues es muy clara la ley, ¿no? Que nos dice que los sectores público, privado y social, que en pocas palabras pues somos todas y todos los tenemos que implementar el programa interno de protección civil y que su elaboración y operación pues recaerá, y aquí ya está mencionado, en una unidad interna. Ahora, si nos vamos a lo que es el reglamento de la Ley General de Protección Civil, tenemos estos artículos que son los más relevantes que podríamos rescatar en lo que corresponde a este tema. El artículo 74, que nos habla de los criterios de aplicación de los programas internos de protección civil. Luego surgen mucho las dudas de, oye, en mi inmueble deberé o no deberé aplicar un programa interno de protección civil. Si nosotros recurrimos a este artículo 74 del reglamento de la ley, veremos cada uno de los criterios en los que este reglamento nos establece la aplicabilidad de un programa interno de protección civil, que puede ser pues cuestiones de aforo, por las características de un inmueble, por el giro o las actividades que se desarrollen en un inmueble, si este inmueble es si la accesibilidad de los servicios de emergencia al inmueble, hasta esos factores se toman en cuenta. Un poquito más adelante los iremos detallando cada uno de estos, pero sí quiero que tengan muy presentes que si en algún momento en su vida laboral, cuando estén implementando o desarrollando un programa interno de protección civil, tienen la duda de si su instalación o inmueble le corresponde la aplicación de un programa interno de protección civil, pues aquí en este artículo 74 encontraremos cada una de estas pautas. El artículo 75 que nos habla que debe estar por escrito y contener la identificación de los riesgos. Es muy importante que todas las acciones y todas las actividades que llevemos a cabo en nuestros centros de trabajo, en nuestros inmuebles, en nuestras instalaciones, pues tengan un registro, una constancia. Y es por ello que aquí se establece que debe de estar por escrito. Y la identificación de riesgos también debe de estar establecida de esta manera, ¿no? Que haya una
un registro documental de estas actividades y de esta identificación. Aquí, remarcado en negritas, tenemos al artículo 76, que es el que ya específicamente nos habla de cuál es el contenido de un programa interno de protección civil. Como lo veremos a lo largo del curso, pues tiene sus tres programas: programa operativo, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones, que iremos detallando poco a poco. Pero quiero que quede muy en claro que si en algún momento tienen la duda de en qué punto podemos encontrar cuál es el contenido, qué debe de tener mi programa interno de protección civil, tenemos al artículo 76 del reglamento de la Ley General de Protección Civil, que es el que nos habla de cuál es el contenido y las especificaciones, muy importante. Aquí también se tratan cuáles son las especificaciones del programa interno de protección civil. Una de ellas, de las más significativas o más relevantes, pues es que es de una vigencia anual, ¿no? Y que se debe de revisar con una periodicidad no superior a los 2 años. Tenemos al artículo 78, que nos habla aquí ya específicamente de la responsabilidad de la Unidad Interna de Protección Civil para implementar el programa interno y para realizar las acciones de operación, seguimiento, etcétera, ¿no? Este artículo es muy importante porque aquí se enmarca la responsabilidad específica de las unidades internas para el programa interno. Posteriormente tenemos al artículo 79, que son las actividades de mejora y seguimiento. Como todo programa y toda acción, su mejora y su seguimiento, pues para ello pues, se tiene que medir, ¿no? Y en el caso de los programas internos, pues la manera de medir su efectividad y la manera de ir monitoreando si nuestros planes y nuestros programas, nuestros planes y nuestros procedimientos son tal vez los más adecuados o los más pertinentes de acuerdo a las características de riesgos y de nuestros inmuebles, pues para ello está establecido lo que son los simulacros. Pero esto lo veremos un poquito más adelante, de manera más específica. Bueno, tenemos de manera general, pues, lo que es la Ley General de Protección Civil y el reglamento de esa Ley General de Protección Civil, pero de manera particular tenemos que cada entidad federativa tiene su propia ley y sus propias leyes en materia de protección civil, ¿no? Dentro de ellas seguramente estarán establecidos lo que corresponda a los programas internos, ¿no? Y luego también seguramente en algunas entidades y en algunos municipios tendrán sus propios reglamentos, ¿no? Y hasta en algunos casos existirán, como es el ejemplo particular de la Ciudad de México, que tienen términos de referencia, ¿no? Para la implementación de los programas internos de protección civil. Luego nos surgen dudas o preguntas de nuestros enlaces o de las dependencias que se acercan, o hemos tenido también hasta preguntas de instituciones o de organizaciones que nos preguntan: oye, pero si cumplo con las leyes estatales, también tengo que observar lo que establece la Ley General de Protección Civil. Pues la respuesta es muy sencilla. Realmente las leyes estatales y los reglamentos estatales generalmente pues no pueden contradecir a la Ley General de Protección Civil. Si uno cumple con lo que establece la ley estatal y los reglamentos estatales, básicamente está cumpliendo con la ley con la Ley General y el reglamento de esta Ley General de Protección Civil. No se pueden contradecir, y lo único que sí es que generalmente lo que sí ocurre, y eso por las características de los riesgos y las condiciones geográficas de una entidad, pues tal vez pidan más cosas, piden lo mismo o más cosas que la Ley General de Protección Civil, pero no piden menos, ¿no? Un ejemplo claro puede ser el tema de los simulacros, ¿no? En el reglamento de la Ley General de Protección Civil, pues nos establece que se deberán realizar mínimo 2 simulacros al año en los inmuebles, ¿no? Pero hay entidades que en sus leyes y reglamentos establecen que deben ser 3 y hay otras que hasta deben de ser 5, ¿no? Entonces, el tema de esta armonía jurídica, pues obedece a que las leyes estatales y los reglamentos, pues siempre, obviamente, el cumplimiento de ellos, pues nos va a llevar invariablemente al cumplimiento de lo que es la ley general y el reglamento, ¿no? Tenemos también lo que son decretos, ¿no? Normas, acuerdos, convenios, planes, etcétera, ¿no? Aquí muy importante lo que corresponde a las normas oficiales mexicanas, ¿no? Que aquí, dependiendo de las características del inmueble, dependiendo del giro, de las actividades,
de los materiales que lleguen a contener o de su esquema de riesgos serán las normas oficiales que le aplicarán. Como ustedes seguramente sabrán, pues tenemos un gran compendio de normas oficiales mexicanas que regulan ciertas o giros o actividades específicas, ¿no? Entonces, las que el giro de nuestra instalación o el giro de nuestra dependencia, de nuestra empresa, de nuestra organización, será el que determine las normas oficiales que deberán seguirse y aplicarse, ¿no? Entonces, es importante tener muy presente el tema de las normas oficiales, los términos de referencia, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que sí tiene sus términos de referencia, y guías de referencia, que también hace ya algunos años la coordinación, en ese entonces creo que Coordinación General de Protección Civil emitió una guía para la implementación de los programas internos y hoy estamos trabajando en una actualización de estas guías, como lo comentó el ingeniero Oscar, para generar una armonización más adecuada en lo que corresponde a la implementación de los programas internos de protección civil. Esa, pues, es la línea jurídica de lo que engloba el programa interno de protección civil. Y aquí les voy a platicar un poquito de lo que corresponde a ámbitos jurisdiccionales, ¿no? Porque esa es una duda que también nos han planteado algunos enlaces y algunas unidades estatales y municipales de protección civil, ¿no? ¿Quién, y en pocas palabras, quién le debe reportar a quién, ¿no? Aquí básicamente tenemos dos puntos, dos elementos. Uno, que es las dependencias de jurisdicción federal, las dependencias federales, y por otro lado tenemos a las dependencias locales, sectores privado y social, ¿no? Ahora bien, para esta definición de ámbitos jurisdiccionales tenemos que irnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 115 nos habla de lo que corresponde a las atribuciones, la manera de organizarse, las funciones que tienen los estados, los municipios y los ayuntamientos, ¿no? Dentro de todos estos, pues obviamente se desagregan una serie de fracciones que nos hablan de estos puntos particulares. Pero de manera específica, si vamos a la fracción 5 de ese artículo 115 constitucional, tenemos que básicamente en el último párrafo se hace esta aclaración o esta precisión que viene aquí señalada, que dice, los bienes inmuebles de la federación ubicados en los municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, ¿no? Entonces, aquí ya se está marcando la pauta de que los bienes que pertenecen al gobierno federal están suscritos únicamente a la jurisdicción federal, lo que quiere decir que pues, las autoridades estatales y municipales pues, no tienen la atribución para hacer esta parte de la revisión y verificación de los programas internos. Ahora, esto no quiere decir que estén peleados o que no se tengan que hablar o que no. Pueden existir convenios de colaboración, pueden desarrollarse pautas para trabajar de manera coordinada con los estados, con los municipios, para promover la implementación de los programas internos de protección civil, ¿no? Pero esto es de manera legal y jurisdiccional, tenemos esta pauta, que los inmuebles federales se sujetan a la jurisdicción federal. Ahora bien, para no caer en ambigüedades y en interpretaciones, tenemos la Ley General de Bienes Nacionales, que nos establece en su artículo 2, fracción 7, la definición de lo que es un inmueble federal. Y palabras más, palabras menos, la definición de inmueble federal se limita a todo aquel en el que la federación se ostenta como dueño, ¿no? Aquí se hace esta aclaración porque un inmueble, siempre y cuando sea propiedad de la federación, sea propiedad del gobierno federal, puede ser que el inmueble no sea propiedad de la dependencia. Por ejemplo, por decir un caso muy ambiguo, pero que aclare aquí esta situación. Puede ser que una secretaría, por decir un ejemplo, la Secretaría de Bienestar esté ocupando un edificio de la Secretaría de Hacienda. Bueno, ambos son de la federación, entonces es un inmueble federal, ¿no? Entonces, siempre y cuando el gobierno federal
alguna de sus dependencias se ostente como título de dueño, es como se considera o como define esta Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 2, fracción 7, lo que es un inmueble federal. Entonces, todos estos edificios, instalaciones, inmuebles que caen bajo esta línea jurídica que les acabo de explicar, el cumplimiento, se sujetan al cumplimiento de las autoridades y disposiciones federales, que en este caso, pues tenemos a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ahora bien, en lo que corresponde a las dependencias locales, al sector privado y social, a las organizaciones, etcétera, vamos igualmente a este artículo 115 constitucional, pero en su fracción 2, que establece la organización y facultades de los estados y municipios y ayuntamientos. Ellos como estados, como municipios, y de acuerdo a esta estructura legal que establece nuestra Constitución, ellos tienen las atribuciones para definir y establecer a través de sus congresos locales las leyes y los reglamentos estatales que serán de aplicación, pues ahora sí que para las dependencias a nivel local, para los sectores privados y para los sectores sociales. Es por ello que ellos se tienen que sujetar a las disposiciones, leyes, reglamentos, normas, estatutos, procedimientos que establezcan los estados y los municipios. Esta es la línea jurídica y espero que haya sido un poco clara. Si no, más adelante con gusto atenderemos las preguntas. Pasemos a otra parte del marco jurídico que es de mucha importancia para seguramente todas y todos ustedes. El registro de las personas autorizadas, que como sabemos está establecido en el artículo 11, que nos habla que ya sea particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación y elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de operaciones, etcétera, ¿no? Lo que está establecido en el artículo 11, ¿no? Y que el registro pues, será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el párrafo anterior emitir las respectivas cartas de corresponsabilidad. Aquí nos han llegado preguntas de, oye, yo soy una organización civil, yo soy una empresa y me dedico y me quiero registrar con ustedes con la Coordinación Nacional de Protección Civil como una figura autorizada para realizar estas actividades. Nosotros invariablemente pues los canalizamos a las autoridades locales porque bajo la línea jurídica que les acabo de explicar, nuestro ámbito corresponde únicamente a la parte federal, ¿no? Nosotros llevamos el registro de las dependencias federales, ¿no? De las dependencias federales que por estatuto orgánico y por decisión interna de las autoridades de esa secretaría, de esa dependencia, toman la iniciativa de designar o ya tienen designado un funcionario, un área específica para llevar a cabo estas actividades a nivel nacional. Esa es una de las diferencias. A nivel local, una persona que figura en este concepto se tiene que dirigir a la autoridad local, quien, de acuerdo a sus esquemas de riesgos, pues obviamente va a determinar los elementos, las capacitaciones requeridas, los esquemas, etcétera, para que esta persona o esta empresa o sociedad pueda llevar a cabo su registro y sea una persona autorizada para realizar las actividades en materia de protección civil, ¿no? Y como lo vemos aquí en esta en esta lámina, con esta ejemplificación gráfica muy sencilla, es que el registro que lleva la Coordinación Nacional de Protección Civil de las dependencias federales es de validez nacional. No se limita a que nada más en la Ciudad de México, no se limita en una entidad particular. Y el registro que llevan las autoridades locales se limita únicamente a lo que corresponde a su ámbito jurisdiccional, a su demarcación territorial. Un tercer acreditado o una persona autorizada para llevar a cabo las actividades de protección civil que obtuvo su registro en la Ciudad de México, pues no puede ir con ese registro a Baja California o no puede ir con ese registro a Chihuahua, etcétera, para decir que puede llevar a cabo esas actividades, porque invariablemente existen esquemas de riesgos distintos y existen leyes y reglamentos estatales y locales que se tienen que cumplir, salvo que en algún momento exista alguna colaboración conjunta o algún acuerdo conjunto, pero hasta el momento y hasta donde tenemos conocimiento no es así. Hay que revisar las leyes y reglamentos y obviamente pues cada
cada entidad federativa pues publica dentro de sus páginas o dentro de sus medios disponibles quiénes son las personas autorizadas para hacer estas actividades que están de manera a modo de consulta pública, y pues la Coordinación Nacional pues lleva el registro o el catálogo de las dependencias y los funcionarios y áreas destinadas que tienen la autorización para emitir estas cartas de corresponsabilidad al interior de sus dependencias. Aquí nada más me gustaría precisar que el registro que emite la Coordinación Nacional de Protección Civil a las dependencias federales efectivamente está ligado a un servidor público que debe tener un nivel preferentemente de director de área en adelante o hacia arriba, ¿no? Pero que si esa persona en algún momento dado deja de trabajar en esa dependencia, no quiere decir que él ya como tiene un registro particular de la coordinación, él puede ir a otra dependencia o trabajar en la iniciativa privada para decir yo soy autorizado por la Coordinación Nacional para hacer actividades de protección civil. No, está ligado al funcionario, al puesto y a la dependencia, nada más, ¿no? Y esto porque generalmente y en la mayoría de las ocasiones, dentro de los reglamentos, dentro de los estatutos interiores de cada dependencia, están las atribuciones de ese puesto y de ese funcionario para llevar a cabo estas actividades de protección civil. No es porque sea un invento, ni es que puedan designar a cualquier persona que literalmente se nos ocurra. Hay una línea jurídica dentro de las dependencias en las que hay áreas específicas y hasta puestos específicos que tienen esta tarea indispensable al interior de la dependencia a nivel institucional. Pues eso sería lo que corresponde a la parte del marco jurídico a nivel general de los programas internos de protección civil, ¿no? Ya tratamos el tema de dónde encontramos el programa interno de protección civil en la ley y en el reglamento, ya tratamos el tema de ámbitos jurisdiccionales y ya abordamos la parte de quiénes pueden hacer la parte del artículo 11 de personas autorizadas en materia del programa interno de protección civil y en las actividades de protección civil en forma general. Ahora ya pasaremos de lleno a lo que es el programa interno, ¿no? Hablaremos ya específicamente de cada uno de sus puntos. Pero antes de empezar con el programa interno, quiero aclarar esta parte y creo que es muy importante que todas y todos debemos de entender. La diferencia entre un programa y un plan, porque luego a veces sí nos topamos en las verificaciones, en los trabajos que lo consideran como lo mismo, ¿no? Consideran que el programa es lo mismo que un plan y que un protocolo o que un procedimiento de emergencia, ¿no? Un procedimiento de emergencia, un plan de emergencia no es un programa interno de protección civil. Y eso tiene que quedar muy claro. El programa es general. Aquí vemos en esta lámina las diferencias. El programa es un instrumento de planeación de largo plazo. El plan es un instrumento de planeación a corto plazo. El programa es en general, hace referencia a todos los fenómenos perturbadores. Es un análisis de riesgo de todo lo que le pueda acontecer al inmueble. El plan hace referencia a un agente perturbador, en particular un procedimiento de emergencia de un incendio. Un plan de emergencia sobre un incendio es estamos ahí desarrollando actividades para atender un fenómeno o un riesgo particular, ¿no? El programa interno, como seguramente muchos sabrán, es respecto a todos los riesgos, escalándolos desde el de mayor probabilidad de ocurrencia hasta el de menor probabilidad de ocurrencia. Pero para todos esos riesgos tiene que haber una definición de acciones. Es por ello que es general, que incluya todo, ¿no? Agrupa diversas actividades que se realizan en materia de protección civil, el programa. El plan define actividades específicas de atención a contingencias. El programa es una unidad financiera y administrativa. El plan es un instrumento dinámico sujeto a evaluación y cambios. Bueno, aquí muy importante, siempre que pensemos en un programa, ¿no? Tenemos que visualizar que además del análisis de riesgo, además de los procedimientos, invariablemente, y así está establecido en la ley y el reglamento, que debe de tener considerado recursos, presupuesto, personal, para que se lleve a cabo estas actividades, ¿no? Entonces, tenemos que entender
muy clara la diferencia entre lo que es un programa y un plan. Ahora bien, básicamente el Sistema Nacional de Protección Civil, pues sabemos que es un conjunto articulado de pues, las dependencias, leyes, reglamentos, organización civil, ciudadanos, etcétera, programas. Dentro de estos programas, pues encontramos lo que tenemos al Programa Nacional de Protección Civil, programas municipales, programas especiales, y ahí marcado en negritas, pues también tenemos al Programa Interno de Protección Civil, que es básico, indispensable, ¿no? Que está enfocado básicamente a lo que corresponde a un análisis de riesgo para los inmuebles y que es de carácter permanente. Ahora sí, ¿qué es un programa interno de protección civil? Y aquí está remarcado en rojito, es un instrumento de planeación y operación. Y aquí quiero que quede muy claro, es un instrumento de planeación y operación. No es una carpeta, no es un archivo con nuestras bitácoras de mantenimiento y nuestros planes de emergencia y nuestras fotitos de los simulacros. Es un instrumento de planeación y operación que está circunscrito al ámbito de una dependencia, institución u organismo del sector público, privado o social, o sea, por todos los ámbitos, que se integra por el plan operativo, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones, que tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia. Vemos que hay una mayor trascendencia, ¿no? Y un programa interno, tal vez una dependencia federal que lo pueda hacer o una empresa que le pague a un tercer acreditado que le haga el programa interno y le podrá pagar al tercer acreditado la cantidad de dinero necesaria y se podrá desarrollar un programa bien planteado, muy bien aterrizado, muy bien estructurado, pero si las personas no participan, si las personas no lo conocen, de nada nos va a servir, porque básicamente esta integración documental solo es una parte, es para cumplir una de las características del programa interno de protección civil, pero no es el todo, no es un requisito nada más para cumplir con la autoridad. Es, como lo dice al principio, un instrumento de planeación y operación. Llámese ámbito sector público, sector privado, sector social, la planeación de nuestras actividades y nuestras operaciones es indispensable. Y cuando se trata de emergencias, es aún todavía más importante, porque tal vez existan situaciones que invariablemente pues, no podremos evitar, pero lo que realmente importa es que sepamos qué tenemos que hacer todas y todos cuando se presenta la eventualidad de una emergencia o un desastre. El programa interno se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar riesgos previamente identificados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros llegamos a ocupar un inmueble, cuando una empresa, una dependencia ocupa un inmueble, tiene que primero hacer una identificación de todos los riesgos, tanto al interior como al exterior de sus instalaciones, porque al final de cuentas vamos a tener personas que van a estar acudiendo a esas instalaciones diario, cada tercer día, en guardias ahora por la pandemia, pero vamos a tener gente que se va a desplazar a ese inmueble y que invariablemente por el simple hecho de estar ubicado, sea en la demarcación territorial que sea, va a estar expuesto a ciertos riesgos. Ahora bien, también tenemos que entender que ya sea una empresa o una dependencia, pues tenemos funciones definidas, tenemos actividades, tenemos un propósito y también tenemos que identificar qué riesgos pueden llegar a afectar que nos impidan atender o hacer estas actividades a las que estamos destinados o el propósito al que nosotros tenemos, ¿no? En alguna emergencia o desastre. Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales en la elaboración de sus programas y difusión, ¿no? Y también tendrán que hacer su vinculación con el Atlas de Riesgos, que bueno, pues como ustedes sabrán, es una herramienta muy útil y pues el CENAPRED tiene un curso específico para ello. La implementación de cada instancia deberá crear una estructura organizacional. Aquí estamos hablando de la Unidad Interna de Protección Civil, la cual
esta podrá ser asesorada por una persona física o moral, ¿no? Pero el hecho de que le paguemos a un tercer acreditado o que estemos siendo asesorados no nos exenta de la responsabilidad. Las dependencias y las organizaciones deben de tener su unidad interna de protección civil, deben conocer el programa interno de protección civil al pie de la letra, ¿no? El hecho de que le paguemos a un tercer acreditado para que haga nuestros programas internos no nos exenta a nosotros de ninguna responsabilidad dentro de nuestras instituciones o nuestras empresas, ¿no? Los inmuebles, pues básicamente se implementan los inmuebles en instalaciones fijas y móviles, en los sectores público, privado y social, y ya nada más se hace la adición de que en las unidades hospitalarias, pues tendrán que tomar en consideración los establecimientos, los lineamientos establecidos en el programa Hospital Seguro. El programa interno es de aplicación general y obligado cumplimiento a todas las actividades, centros, espacios e instalaciones fijas o móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias, empresas de los sectores público, privado y social. O sea, es para todos. El programa interno deberá contener la identificación de riesgos, su evaluación, o sea, qué tan probable es de su ocurrencia, es un riesgo alto, es un riesgo bajo, qué tanto podría dañar el hecho de que se materialice esa situación que estoy previendo, las acciones y las medidas necesarias para prevenirlos y, en su caso, controlarlos y tomar las medidas de autoprotección en situaciones de siniestro, emergencia o desastre. Los criterios de observancia del programa interno de protección civil, como lo que les comentaba, que viene en el artículo 74 del reglamento, ¿no? Aquí los tenemos, y ahora sí que la aplicación puede ser de uno o varios. Entonces, si en alguno de nuestros inmuebles aplica uno o varios de estos criterios, tenemos que aplicar nuestros programas internos, que es aforo y ocupación, vulnerabilidad física, carga de fuego, entendido como la magnitud del riesgo de incendio que posee un inmueble o instalación, cantidad de sustancias peligrosas, condiciones físicas de accesibilidad, para los servicios de rescate y salvamento. O sea, si estamos hablando que tenemos una instalación pues, por allá, por el cerrito, muy alejado, que no tiene a nadie alrededor más que puro bosque, pero el camino está sinuoso y tenemos personal allá trabajando, haciendo actividades, hay que entender que donde haya una persona, donde haya un ser humano, parado literalmente, siempre va a haber un riesgo que le puede afectar a esa persona. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, si nuestra instalación está ubicada en una posición en la que los servicios de emergencia o de rescate tienen dificultades o pueden presentar dificultades para su acercamiento, pues debemos de considerar la implementación de un programa interno de protección civil. Los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, los daños a terceros, ¿no? Pues aquí somos bien poquitos, nada más somos 10 personas, es un galerón de 500 metros cuadrados, pero pues alrededor tenemos aquí vecinos, se ha urbanizado y tenemos personas, pues manejamos algunas sustancias peligrosas. Si puedes generar afectaciones a terceros, a tu entorno, tienes que considerar la implementación de un programa interno de protección civil, ¿no? Y bueno, pues al final se establece esta concepción que pudieran contribuir a incrementar un riesgo, ¿no? Entonces tenemos que tener previstos estos son los criterios para la observancia y aplicación de un programa interno de protección civil, ¿no? Las especificaciones, constar por escrito. El programa interno se solicita que se documente, que se integre por todo uno de los documentos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un instrumento que puede servir como evidencia y acciones de defensoría jurídica en caso de que ocurriera en alguna situación, ¿no? Que ojalá nunca suceda. Está redactado y firmado por personal competente y facultado, debe tener un programa de autoverificación, considerar el aprovisionamiento de medios, recursos para su aplicabilidad, realizar simulacros con distintas hipótesis de acuerdo a los esquemas de riesgos. Aquí mencionamos por lo menos 2 veces al año, pero es por lo que establece el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Ustedes tendrán que observar lo que establezcan las leyes y reglamentos en sus entidades, en sus localidades, conservar la evidencia documental de su seguimiento, de vigencia anual, actualizado y revisado cuando menos cada 2 años, condiciones de riesgos existentes, ¿no? Del inmueble. Ahora bien, ¿cómo se compone el programa interno? Como lo decía, tenía un plan operativo para la implementación de la unidad interna, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. Tenemos un subprograma de prevención, subprograma
de auxilio y un subprograma de recuperación. Dentro de su programa de auxilio tenemos los procedimientos de emergencia y dentro de su programa de recuperación la evaluación de daños y vuelta a la normalidad, ¿no? Ahora, en su programa de prevención consta de estos 11 elementos que hablaremos muy rápidamente de ellos: la organización, el calendario de actividades, directorio, identificación de riesgos, señalización, etcétera. Iremos tratándolos cada uno de manera particular. ¿Qué es la organización? Es básicamente formalizar la integración de nuestra unidad interna de protección civil, nuestra organización, cómo vamos a integrar, operar nuestro programa interno, que es la estipulación de este órgano normativo que se llama Unidad Interna de Protección Civil. Aquí, a través de las dependencias, mediante oficios y comunicados institucionales, o bien en las empresas mediante los mecanismos que consideren institucionales o, para la formalización. La manera más sencilla y válida para hacer una formalización de una unidad interna de protección civil es mediante la constitución de un acta, ¿no? En la que básicamente en esa acta debemos tener la designación de responsable del inmueble, un coordinador de la unidad interna de protección civil, jefes de piso, jefes de sección, jefes de área, jefes de brigada y brigadistas, ¿no? Aquí tenemos una visualización de cómo sería un esquema general. Ustedes, de acuerdo a sus riesgos, de acuerdo a las características de sus inmuebles, pueden ampliar, reducir, considerar la integración de su unidad interna, pero básicamente tenemos en la cabeza, obviamente, al responsable del inmueble que puede designar a un suplente. El responsable del inmueble puede ser alguien que dentro de los estatutos y reglamentos tenga esa atribución de tener la responsabilidad y resguardo del inmueble, o bien, si no está así estipulado, pues sería la máxima autoridad de ese inmueble, el director general, o si es un director de área, será el director de área, pero tendrá que ser quien por estatuto o reglamentación tenga esa función, o bien la máxima autoridad. En la designación de los suplentes, por favor, y aquí sí hacemos la acotación, no es demeritar el trabajo de nadie, pero si el responsable del inmueble va a designar a un suplente, pues que sea alguien por lo menos del cargo inmediato inferior. No pueden o no es ideal que se designe a un personal operativo, esto por el tipo de decisiones que se pueden llegar a tomar en situaciones de emergencia. Lo mismo ocurre para el coordinador de la unidad interna, que será la persona que se encargue de verificar, llevar a cabo la supervisión y la ejecución del programa interno de protección civil dentro de la instalación, ¿no? Y a quien le reportarán los jefes de piso, jefes de sección, jefes de área. Ahora sí que dependiendo de las características del inmueble, pues será como ustedes lo determinen, ¿no? Y pues básicamente aquí ya se desprende la conformación de las brigadas básicas, que puede ser la de brigada de evacuación, brigada de búsqueda y rescate, brigada de prevención y combate de incendios, brigadistas de primeros auxilios y brigadistas de evaluación de daños. Y de ellos pues se desprenderá ahora sí que todos y cada uno de nuestros brigadistas, ¿no? Lo que es el calendario de actividades, pues tenemos que hacer una programación. Esto es simplemente una propuesta. Tenemos que, básicamente, nosotros lo que recomendamos es que dentro de nuestras gráficas o nuestros calendarios, nosotros establezcamos cuándo lo tenemos programado y cuándo lo llevamos a cabo, ¿no? Y aquí sí considerar todas y cada una de las actividades que tenemos que pensar para la implementación del programa interno de protección civil, que va pues desde la capacitación a las brigadas, la programación de nuestros simulacros, tal vez si en ocasiones hay algunas unidades que llevan reuniones de comité de la unidad interna de protección civil, calendarizar esas actividades, etcétera, ¿no? Tener la programación y la realización para ir marcando paulatinamente. Aquí como tip, nosotros cuando hacemos las verificaciones de los programas internos de protección civil, cuando estamos con las dependencias, pues ¿qué es lo que decimos? A ver, muéstrame tu calendario de actividades. A ver, aquí dices que en noviembre hiciste una actividad de capacitación, muéstrame esta evidencia. No, es que pues es que no la hicimos. Entonces, ¿cuándo la vas a hacer, no? O ¿cuándo tienes previsto hacerla? Aquí no es fallo mortal ni nada por el estilo el programarlo y que se lleve a cabo tal vez un mes o 2 meses o en otra fecha. Lo importante es tener consideradas las actividades que tenemos que llevar a cabo y registrar cuándo se llevaron a cabo, ¿no?
Ahora bien, aquí nada más me gustaría hacer una acotación. Tenemos también que considerar la programación de los mantenimientos, ¿no? Pero pues obviamente luego pues, la unidad interna pues no tiene eso, porque sucede que pues para eso está la dirección de mantenimiento, el área del departamento de mantenimiento, y pues obviamente pues, nosotros luego como unidad interna pues, no decidimos cada cuándo le vamos a hacer mantenimiento al elevador, ¿no? Eso pues para eso hay un área específica técnica. Entonces, para ese caso, pues nosotros no vamos a decir por iniciativa propia, pues yo voy a establecer en mi calendario de actividades que se le dé mantenimiento una vez al mes al elevador, cuando seguramente no va a ser necesario de esta manera. Entonces, para esos casos, lo único que hay que incluir en nuestro calendario de actividades es solicitarle al área de mantenimiento su programa, o si la empresa, tenemos una empresa contratada que dé el mantenimiento, que nos diga cada cuándo se le tiene que hacer el mantenimiento preventivo a una determinada instalación, incluir ese mantenimiento. No tenemos que hacer nuestra propia gráfica, etcétera. Nosotros debemos incluir ese mantenimiento, porque algo muy importante, y eso igual pues lo voy a tratar en la parte de mantenimiento, es que la unidad interna no es la responsable de darle los mantenimientos a las instalaciones. Para eso hay áreas específicas, para eso se contratan empresas. De lo que sí es responsable la unidad interna es verificar que se estén dando los mantenimientos a las instalaciones y conocer el estado de los inmuebles, de los equipos, de las instalaciones para ir previendo situaciones que pudieran generar algún tipo de riesgo. Esa sí es la responsabilidad de la unidad interna, no hacer los mantenimientos y tampoco hacer la previsión de la proyección de los esquemas de mantenimiento de los equipos. Para eso hay áreas específicas. Nosotros, comunidad interna, tenemos que estar enterados de cuándo se programó y si se hizo o no se hizo y las condiciones de nuestros inmuebles para poder identificar los posibles riesgos. Luego tenemos el directorio e inventarios. Pues aquí creo que pues explica solo. Debemos de tener nuestros directorios con nombres y números de contacto de nuestros integrantes de la unidad interna, de nuestros brigadistas. Aquí pues describimos qué es nombre, puesto, ubicación física en inmueble, cargo en la unidad interna, teléfono de oficina y particular, un número móvil, obviamente, domicilio, horario, y si es posible, enfermedades que pudiera llegar a padecer tal vez un brigadista o alguien que pertenece a la unidad interna de protección civil, ¿no? También, pues, los directorios de los servicios de emergencia, ¿no? Con números de contacto, teléfonos, ubicación y ir tomando tiempos de traslado. Pues, estos, ¿cómo los sacaremos? Pues, cuando hagamos un simulacro, le avisamos a nuestras autoridades locales que vamos a plantear una hipótesis de determinada situación y vamos a hacer y pedirles el apoyo para hacer el ejercicio para nosotros ir más o menos estimando estos tiempos de respuesta de los servicios de emergencia. En lo que corresponde pues a los inventarios, pues básicamente tenemos que tener una lista de todo lo que son nuestros insumos, recursos en materia de protección civil y aquí nada más pues hacer la recomendación de ir precisando la condición o el estado en el que se encuentran, ¿no? Porque pues podremos tener tal vez 50 radios, pero pues a lo mejor de esos 50 radios pues solo funcionan 15, ¿no? Entonces, determinar pues si es funcional o no es funcional el equipo, ¿no? Pero sí tenerlo todo debidamente relacionado. Después tenemos lo que es la señalización. Aquí, pues no hay pierde, tenemos la norma oficial mexicana, la 0013 GOV 2011, que nos habla de pues ahora sí que los dibujos, las formas, los tamaños, que debe ser nuestra señalización en materia de protección civil. Y aquí tener muy presente estos colores que nos establece la misma norma, ¿no? Cualquier señalética que sea color rojo significa alto, prohibición o equipo contra incendio. En color amarillo, precaución o riesgo. En verde, condición segura, puesto de primeros auxilios. Azul, obligación, información, ¿no? Es típico que vemos, ¿no? En color azul, uso obligatorio del gafete, ¿no? Precaución, riesgo de descarga eléctrica, ¿no? En rojo, pues, pues los equipos contra incendios, nuestros extintores, nuestros hidrantes, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente nuestra señalética pues tiene que estar acorde. En el programa interno básicamente es integrar un catálogo de toda la señalética que está en el inmueble, qué significa y evidencia de que con algunas fotografías de qué está instalado para facilitar en dado caso de una revisión, tener identificado qué es lo que están implementando, cómo lo están implementando y si se están apegando a la norma. La identificación de riesgos, pues aquí lo tenemos de manera muy sencilla y explicada.
Dentro de nuestra identificación de riesgos debemos de contemplar pues, todos los fenómenos perturbadores que pueden ser geológicos, pues ahí lo tenemos, pues, puede ser la erupción de un volcán o un sismo, ¿no? Hidrometeorológicos, pues las inundaciones, huracanes, ¿no? Los químico-tecnológicos, pues los incendios, derrames de hidrocarburos, sanitarios como el que ahora estamos viviendo, ¿no? Con el tema de la pandemia, los socioorganizativos, que pues puede ser desde un accidente de tránsito, una manifestación, etcétera, ¿no? Los astronómicos que pueden ser las remotas posibilidades, pero pues están ahí las posibilidades de la caída de algún asteroide o estas tormentas solares que generan emisiones de ondas magnéticas que pueden afectar nuestros equipos de cómputo, la electricidad, etcétera, ¿no? De todos estos hay que hacer un análisis de riesgo y ponderarlos en nuestros programas internos, considerando desde el de mayor probabilidad de ocurrencia hasta el de menor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Todo esto tiene que estar perfectamente bien definido en nuestro programa interno, en documentos que nosotros integremos y elaboremos, ¿no? Dentro de este esquema de riesgos, pues obviamente, como les decía, tenemos la identificación de riesgos internos del inmueble, ¿no? Que es literalmente que la unidad interna, con las personas que tal vez tengan la capacitación o con los brigadistas, hacer un recorrido por todas las instalaciones, ¿no? Y hacer una revisión de aquellos riesgos que pudieran representar para las personas que habitan ese inmueble o esa instalación, ¿no? Que puede ser desde instalaciones eléctricas hechizas, nunca falta, en los centros de trabajo, ¿no? Que meten extensiones y hacen adecuaciones y se inventan ahí un contacto en donde no había, ¿no? Las instalaciones de gas, ¿no? Identificar, pues ahora sí que recorrer nuestros inmuebles y ver las grietas y conocer casi las grietas que tiene nuestro inmueble, ¿no? Los plafones, que son elementos no estructurales, pero que en una situación de emergencia, por ejemplo, en un sismo, pues pueden llegar a caer pues golpear a las personas, las lámparas también, a lo mejor, si no están o no se ven bien colocadas o que requieren algún mantenimiento, pues ver que, este, que estén consideradas en nuestros esquemas de riesgos, las condiciones de nuestro inmueble, no solo los elementos estructurales, sino los no estructurales, que son toda esta parte que les comento, de plafones, lámparas, etcétera, ¿no? Objetos que pueden caer, nunca falta que ponemos en nuestros archiveros cajas, cosas muy pesadas que en un momento de un sismo, pues se pueden caer. Todo eso tenemos que describirlo, ¿no? En nuestra identificación de riesgos internos. Ahora, como les decía, también tenemos los riesgos externos y es considerar aspectos que pueden ser, a lo mejor, pues pasar desapercibidos, pero que en una situación de emergencia, en una evacuación, en una salida que se tenga que realizar en las instalaciones, pues las banquetas en mal estado, en casas o edificios dañados o que estén en mal estado, ¿no? A lo mejor edificios o casas que hayan quedado mal por sismos anteriores, ¿no? Tanques de gas, comercios, estaciones de gasolina que estén en la proximidad, árboles, secos, ¿no? Pues un árbol seco, pues siempre va a ser ahí un riesgo de incendio, bardas en mal estado, marquesinas. Todos estos aspectos tenemos que irlos considerando y hacer, una vez que hagamos nuestro recorrido interno, pues así, hacer un recorrido externo por nuestras instalaciones, por la circundancia de nuestro inmueble, para ir identificando todos estos puntos que pudieran representar un riesgo. Los postes de luz, los transformadores eléctricos, si nuestra instalación está a un lado de una fábrica, de una bodega, de intentar identificar qué es lo que realmente se está almacenando para conocer qué tipo de riesgos son a los que estamos expuestos, ¿no? Ahora bien, tenemos las normas aplicables. Hay muchas normas que podemos aplicar en nuestros programas internos de protección civil. Aquí remarqué algunas que son básicas e indispensables que creo que sin lugar a dudas van a aplicar para todos los programas internos de protección civil. Y una de las básicas e indispensables es la 002 de Secretaría del Trabajo del 2010, que establece condiciones de seguridad y prevención contra incendio en los centros de trabajo. Básicamente de esta norma pues surge el programa interno de protección civil y vienen estas pautas de las situaciones o los mecanismos o la medición de los riesgos de un incendio en nuestros centros de trabajo. Aquí podremos observar y nosotros pues siempre recomendamos porque luego a veces nos preguntan, oye, pues ¿cómo hago mi procedimiento de emergencia, no? ¿O qué debe de considerar mi procedimiento de emergencia? En esta norma 002 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010, en condiciones de seguridad,
el numeral 8 de esa norma, un poquito más adelante lo hablaremos, vienen especificados como cuáles son los elementos mínimos que se deben de considerar para desarrollar un procedimiento de emergencia, ¿no? También tenemos la norma 018 de Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la 2015, que es el Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos de Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo, ¿no? Nos pasa mucho en las verificaciones que vamos a edificios que son meramente administrativos, ¿no? Y les preguntamos, oye, pero pues aplicas esta norma, y me dicen, no, pues es que aquí no se manejan sustancias peligrosas. Ah, ¿tienes planta de energía eléctrica? Sí. ¿Y cómo opera esa planta? Pues con diésel. Ah, ¿y el diésel no es una sustancia peligrosa? Ah, no, pues sí. Entonces, si ya tienes diésel ahí en tu instalación por este tipo de plantas o este tipo de sistemas de apoyo eléctrico, pues debes de considerar esta norma para la armonización y principalmente pues la colocación de la hoja de datos de seguridad, ¿no? Un poquito más adelante veremos esa parte, ¿no? Tenemos esta otra serie de normas que también deben de considerarse, pero ya cada una de estas se irán especializando de acuerdo a los giros y a las actividades de cada institución y de cada dependencia, ¿no? Las condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener gas LP, ¿no? Aquí, pues luego a veces pues, en las estancias infantiles o cuando son tanques de gas estacionario, pues hay que considerar las previsiones que están establecidas ahí, las medidas de prevención y mitigación de riesgos en centros de trabajo, en centros de atención infantil, perdón, en modalidad pública, privada y mixta, ¿no? Las señales y avisos en materia de protección civil y una muy importante, la 008 de SEGOP de 2015, que corresponde a personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad y protección civil para su atención y auxilio en situaciones de emergencia. Respecto a esta norma, les puedo recomendar, ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una guía muy simplificada y la verdad es que muy efectiva respecto a qué consideraciones o elementos se deben de tomar en cuenta para atender a las personas con discapacidad en una situación de emergencia, ¿no? Y viene hasta a traer algunos hasta diagramas en los que te muestran cómo debes de cargar a una persona o cómo es la manera en la que la puedes desplazar cuando tiene alguna discapacidad motriz, visual, etcétera, ¿no? La programación de las actividades de mantenimiento, pues ya lo había comentado. Básicamente en las revisiones, como les decía, luego nos pasa que nos meten pues, todas las bitácoras y el edificio es de 1980 y tantos, ¿no? Entonces, nos llegan carpetas con 5,000 hojas y de esas 5,000, pues 4,000 son nada más bitácoras de mantenimiento. A ver, aquí en mantenimiento y su identificación y su registro, en el caso particular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, solo pedimos que se integre la última bitácora de mantenimiento realizado a un determinado equipo o instalación. No queremos todo el antecedente. ¿Por qué? Porque, insisto, no es responsabilidad de la unidad interna realizar los mantenimientos, sino estar vigilando que se hagan los mantenimientos y estar conscientes y tener conocimiento de cuándo fue la última vez que se hizo el último mantenimiento a un determinado tipo de instalación para saber las condiciones de seguridad, ¿no? No es necesario que metan todas las bitácoras de mantenimiento porque la verdad es que ya nada más ver así un programa interno ya, o sea, quita el interés para luego a veces a las empresas o a las dependencias de estarlo llevando a cabo, es simplemente evidenciar la última acción de mantenimiento. Y si la última acción de mantenimiento que se llevó a cabo fue en 2018, pues tenerla ahí presente en el programa interno. El programa interno es un instrumento vivo que se tiene que ir alimentando conforme se van ejecutando las acciones y se tienen que ir, pues, por decirlo de alguna manera, sacando aquellas que ya van perdiendo pues esa vigencia, efectividad, etcétera. Y uno de ellos pues son las bitácoras de mantenimiento, ¿no? Meter nada más la última realizada. Y si fue en 2018, pues tenerla ahí para que cuando se revise el programa interno por la unidad interna vea, mira, el último trabajo de mantenimiento realizado al elevador fue en 2018. Oye, área de mantenimiento, me habías dicho que iba a haber un mantenimiento preventivo en 2019 y no lo hubo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo le vamos a hacer el mantenimiento, etcétera, ¿no? Para ir haciendo ese esquema de seguimiento más dinámico, ¿no? Entonces, pues no metan todas las bitácoras de todos los mantenimientos hechos a lo largo de la historia de una instalación, solamente es evidenciar y tener la conciencia del último realizado, ¿no?
El equipo de seguridad en protección civil, tenemos chalecos, tenemos lámparas, tenemos megáfonos, tenemos estos gabinetes contra incendio, botiquines de primeros auxilios, pero también tenemos que considerar pues, su condición, si necesitamos o no necesitamos. Aquí pues podemos considerar consultar la NOM 002 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social de 2010, donde vienen establecidas algunas características y los equipos en materia de protección civil, ¿no? Entonces, aquí básicamente en el programa interno es básicamente integrar esa relación de lo que tenemos, de lo que necesitamos y de aquello que tenemos, en qué condiciones está, o sea, si realmente es funcional o no. Ojo con los botiquines, porque sí nos ha pasado en las verificaciones que hacemos que pues sí tiene todo, así nos los muestran y bien nutridos, bien equipados los botiquines, pero nada más agarramos algún insumo y vemos y pues ya está caduco, ¿no? Entonces, si hay equipos o insumos que tienen caducidad, pues esa caducidad también se tiene que registrar en los botiquines, ¿no? Y si hay equipo o insumo caduco, ya que ya está caducado, pues hay que quitarlo, no queramos simular que tenemos un botiquín muy bien equipado cuando tenemos insumos caducos. Sabemos que hay cosas que pues no tienen medicamentos ni nada, pero al final de cuentas, algunos insumos están esterilizados y esa esterilidad tiene una vigencia. Entonces, son cuestiones que sí se tienen que considerar y ir revisando, ¿no? Aquí con lo que les decía, ¿no? Pues tenemos y las características de los equipos. Tenemos 20 cascos, ¿no? Pero pues son de plásticos y no son adecuados para una emergencia. Ah, bueno, pues sí considerarlo, ¿no? La característica de los equipos que tenemos para que en función de ellos, paulatinamente, vayamos haciendo la adquisición de aquellos que vayamos necesitando, ¿no? Y elaborar pues también un calendario caducable, lo que les decía, ¿no? Aquello que tenga una vigencia o una caducidad, pues irlo considerando en nuestros registros para hacer la revisión paulatina y ver lo que se necesita ir renovando, ¿no? Materiales peligrosos y residuos peligrosos, pues desde su almacenamiento, la señalización, las hojas de datos de seguridad que les decía, esto es algo que es muy recurrente en las visitas que nosotros hacemos. Están bien señalizados sus tanques de diésel, tienen su dique de seguridad, ¿no? Por si se llega a derramar, etcétera, pero les preguntamos, ¿y la hoja de datos de seguridad, no? Pues, ¿qué es eso, no? La hoja de datos de seguridad, ustedes la podrán ver en la 018 de Secretaría del Trabajo 2015, pero a grosso modo te dice las características del líquido que estás guardando, ¿no? Y si se llega a derramar en el suelo, casi si te cae en los ojos, qué reacciones y qué tienes que hacer y cómo tienes que indicarle al personal médico, etcétera, ¿no? Es como una tipo guía de las características y de las posibles reacciones que pueden pasar en caso de un derrame, etcétera, ¿no? Y de los peligros que representa, ¿no? Y pues también la capacitación es muy importante que si tenemos este tipo de residuos, pues que haya una capacitación para el personal que lo va a estar manipulando o que va a estar supervisando ahí la operación de estos equipos. Tenemos la parte de disposiciones, normas y programas. Aquí básicamente pues tenemos que dentro de nuestras instalaciones, programa para atención a personas con discapacidad, programa preventivo para cocinas y comedores, ¿no? Si tenemos una cocina o un comedor dentro de la instalación, debemos de tener nuestro propio programa, nuestras normas internas que regirán el funcionamiento, ¿no? Y la conducta y la forma de actuar de las personas que estén ahí, ¿no? El programa de uso de estacionamientos que va desde que se tienen que revisar cajuelas, que no pueden exceder los 10 kilómetros por hora, que tienen que encender sus luces, que se tienen que estacionar en posición de salida, etcétera, ¿no? Que se tienen que estacionar solo en sus cajones designados, etcétera, ¿no? Procedimientos para el control de acceso y uso de gafetes, ¿no? Aquí luego lo que sí pasa mucho es que sí tienen sus procedimientos, ¿no? Pero nos ha pasado que en los simulacros, pues ya saben, la gente luego no usa su gafete, no usa su identificación, se sale y luego pues lo regresamos y ojo, aquí la protección civil no está peleada con la seguridad física, y ahora sí que nosotros hemos hecho mucho la recomendación de que cuando estemos regresando a nuestras instalaciones después de un simulacro, después de haber evacuado el inmueble, pues que primero regrese el personal que tiene identificación y los que no tienen identificación, pues hasta el final que se registren y que digan a qué área va, etcétera, porque lamentablemente llega a suceder que pues por la emergencia o la situación, pues dejamos el teléfono, el iPad, la tableta, etcétera, y pues no puede andar deambulando gente que no sea del centro de trabajo hasta que no hayan regresado pues, realmente el personal, ¿no? Entonces,
pues la gente se molestará, pues cómo yo llevo aquí 10 años, pues cómo no me conoces, etcétera, perdón, no traes tu gafete, no puedes reingresar a las estaciones hasta que todos hayan entrado, ¿no? Etcétera, ¿no? El control y restricción de entrada en áreas especiales o de alto riesgo, ¿no? Luego pasa en algunas instalaciones, ¿no? De que, no, pues es que aquí no se puede entrar, pues, ¿por qué hay una disposición? No, pues es que el jefe del departamento dice que ahí no se puede entrar. Caray, pues, o sea, no se trata de eso, o sea, tiene que haber una norma y una disposición institucional que realmente fundamente y justifique que haya áreas en las que haya una restricción especial para entrar, ¿no? Manejo de hoja amarilla para amenaza de bomba, híjole, pues ahora sí que la recomendación es de que área que tenga una extensión o una línea telefónica, pues debe tener una hoja amarilla para saber estas pautas, puntos, elementos que debe tomar en cuenta cuando atiende una llamada para una amenaza de bomba, ¿no? La capacitación es básica, entendemos que pues hay, siempre luego nos han comentado que, oye, pues es que cada año tenemos que estar capacitando. Pues sí, cada año se tiene que capacitar a las brigadas. Lo que no se practica, lo que no se utiliza, pues se va olvidando, ¿no? Entonces, pues qué bueno que no han sucedido situaciones de emergencia en algunos casos y que realmente la única práctica de nuestros equipos y de nuestros brigadistas pues sea a través de capacitaciones, pero pues siempre y cada año con año debemos de mantenernos capacitados y tener muy presentes y frescos esos conocimientos, ¿no? Importante evidenciar la capacitación, constancias, listas de asistencia, fotografías, etcétera, para integrar en nuestro programa interno de protección civil y tener el registro de cuándo fue la última vez y de qué fue la capacitación, ¿no? Tenemos la difusión y concientización. La difusión y concientización, pues tenemos, pues que pueden ser seminarios, conferencias, talleres. La protección civil es para todos, ¿eh? Es para todos, no nada más para los brigadistas, no nada más para la unidad interna y de manera permanente dentro de nuestros centros de trabajo, nuestras empresas, nuestras instituciones, tenemos que estar difundiendo y mantener presentes que en cualquier situación, en cualquier momento se puede presentar una situación de emergencia. Hay situaciones de emergencia que no podemos evitar y lo que sí podemos hacer es estar preparados. Eso es lo más importante, que todos conozcan las rutas de evacuación, que todos conozcan el significado de las alarmas, etcétera. Tenemos que hacer una difusión permanente entre todo el personal, ¿no? Y esto pues es parte de ir fomentando una cultura de la protección civil. Los simulacros, que de acuerdo que se catalogan en tres tipos, ¿no? De acuerdo a su función, que pueden ser de gabinete o campo. Un simulacro de gabinete básicamente consiste en juntar a la unidad interna, a los brigadistas, plantear la hipótesis y desarrollar por decirlo así, minuto a minuto de qué haría qué en cada momento de la emergencia, ¿no? Para que todos tengan presentes qué les toca hacer o qué van a hacer en una situación de emergencia. Y el de campo, que pues es el que seguramente todos conocemos, que es cuando ya se despliegan los recursos, se activan las alarmas, se lleva a cabo la movilización del personal, etcétera, ¿no? Esa es la principal diferencia. Su programación, la otro tipo de simulacro, con previo aviso o sin previo aviso. Siempre nos preguntan, oye, ¿qué tan conveniente es hacer un simulacro sin previo aviso? La recomendación que nosotros siempre damos es, si en tu centro de trabajo, en tu inmueble, ya tienes muy consciente, ya existe una cultura de la protección civil y hay una conciencia muy efectiva de esta, puedes hacer un ejercicio sin previo aviso. Si consideras que todavía no está bien permeada la cultura y todavía no es, y todavía hay elementos a mejorar en nuestros programas internos, con previo aviso. Luego hay quienes dicen, no, es que con previo aviso no es tan efectivo. El propósito de un simulacro es probar las capacidades de reacción y de activación de nuestros sistemas en una situación simulada. No se trata de ver a ver quién corre más rápido, a ver de quién toma la calma mejor, etcétera. No se trata de eso. Es de probar nuestras capacidades de reacción, probar nuestros procedimientos y ver si los podemos mejorar,
mejorar nuestros tiempos, mejorar nuestras actividades, ¿no? Ese es el propósito de los simulacros. Por su alcance, que pueden ser parciales o totales, puede ser un parcial de que, no, pues es un edificio de 20 pisos, hacer un simulacro es prácticamente imposible porque pues tengo 5,000 personas en este edificio. Ah, no, pues sabes que nada más el piso 1 tal fecha va a ser un simulacro de incendio, ¿no? O el piso, o nada más vamos a hacer un simulacro con la brigada de primeros auxilios. Vamos a simular una situación en la que una persona se siente mal en el piso 20 a determinada hora y entonces nada más se va a activar la brigada de primeros auxilios, ¿no? Entonces, el hecho de hacer un simulacro no quiere decir que tenga que hacer todo el inmueble, puede ser una parte del inmueble o puede ser nada más una determinada situación, una hipótesis muy particular en la que pongas a prueba la capacidad de reacción de ya sea de tu brigada de primeros auxilios o de tu brigada contra incendios. Bueno, pues ahora ya pasamos a lo que es su programa de auxilio, que contiene las acciones destinadas a brindar la primera respuesta ante una emergencia, salvaguardando y rescatando a las personas que estén en peligro dentro de un entorno o un inmueble. Aquí ya tenemos a lo que son los procedimientos de emergencia, que básicamente un procedimiento de emergencia, invariablemente necesitas tener personal que haya recibido capacitación, ¿no? Para que conozca y tenga una mejor pauta y claridad para poder establecer estos procedimientos de emergencia, ya sea en primeros auxilios, en combate de incendios, etcétera, evaluación de inmuebles, etcétera, ¿no? Pero básicamente un procedimiento debe de tener ciertos elementos como la designación de responsabilidades, quién va a hacer cada cosa, ¿no? Para los tipos de riesgos que tengamos identificados, básicos de procedimientos de emergencia, es evacuación, repliegue y evacuación, perdón, artefactos explosivos o incendiarios, amenaza de bomba, sismo, incendio, marchas o manifestaciones. Ahora sí que debe de obedecer a quién, cómo y cuándo se debe de implementar el procedimiento de emergencia. Y como les decía, en la norma oficial 002 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010, en el numeral 8, viene establecido cuáles son las pautas que debe de contener un procedimiento de emergencia. Obviamente, pues por el origen de la norma, pues lo verán como muy encaminado a los procedimientos de un incendio, ¿no? Pero pues eso lo pueden ustedes adaptar para otro tipo de situaciones de emergencia, ¿no? Cuándo se van a activar las brigadas, dónde se va a establecer el puesto de mando, cómo va a ser la comunicación, si tenemos radios, etcétera, cómo va a ser la atención de la emergencia, en el momento en el que suena la alerta sísmica, ¿cuál es el paso uno a realizar, no? Pues que los brigadistas de evacuación indiquen el repliegue a las personas. Deja de percibirse el movimiento sísmico, el brigadista de vanguardia revisa que las condiciones para evacuar a un piso sean seguras. Una vez que revisa que estas condiciones sean seguras, entonces se da la indicación de desalojar el inmueble, ¿no? Una vez que desalojan el inmueble, se tiene que ubicar en su zona, en su punto de encuentro, etcétera. Todos estos pasos que les acabo de comentar de manera muy general, todo eso tiene que estar descrito en nuestro programa, en nuestro subprograma de auxilio, en nuestros procedimientos de emergencia, para dejar la trascendencia y la evidencia, ¿no? Del trabajo de que se está haciendo, ¿no? Nuestros sistemas de alertamiento, ¿qué sistemas de alertamiento tenemos en nuestros inmuebles? Tenemos sistemas de alerta sísmica, tenemos detectores de humo, tenemos alarmas, megáfonos, y ojo, aquí un sistema de alertamiento puede ser algo como los sistemas, como el radio que vemos ahí, del sistema de alerta sísmica, o puede ser también hasta un silbato o la viva voz, ¿eh? O sea, aquí, dependiendo a las características o recursos de los que dispone un inmueble, una empresa, una instalación, puede ser, ¿no? Y también hacer saber a las personas cuáles son los códigos de alertamiento. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? Un silbatazo, ¿no? Por ejemplo, en una determinada instalación, un silbatazo largo significa repliegue, dos silbatazos largos significa evacuación, ¿no? Entonces, eso tiene que estar establecido y eso se tiene que hacer de conocimiento a todo el personal para que cuando ocurra o cuando se active ese mecanismo de alertamiento, la gente sepa qué significa, ¿no? Idealmente, los sistemas de alertamiento pues deben de tener por lo menos dos mecanismos con los que se tienen que emitir, ¿no? Uno sonoro y otro visual, porque pues sabemos que luego a veces hay personas adultas mayores o personas
sordomudas, pues que pues sí sonará la alarma muy fuerte, muy bien, pero pues ellos no lo van a percibir, ¿no? Entonces, pues de preferencia, pues a lo mejor hay un estrobo que esté brillando, o si no tenemos, darle la indicación al brigadista de que en caso de que suene, hacer una seña particular para esa persona o algo para indicarle que se está presentando una emergencia y que sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En su programa de recuperación, que pues ya tenemos aquí en la parte de la evaluación de daños, que es el registro cuantitativo y cualitativo de los daños que se ha ocasionado un desastre, tener la información necesaria para determinar las necesidades y tomar decisiones oportunas y adecuadas, ¿no? Eh, Nosotros siempre recomendamos que nuestros planes de evaluación de daños pues estén pues obviamente bien estructurados, ¿no? La evaluación de daños puede ser desde nada más el punto de que pues ocurrió un sismo, fue de una magnitud pues moderada, pero pues ¿cómo vas a evaluar tu instalación? ¿Cómo vas a evaluar tu inmueble? ¿No? Desde una visualización, una inspección física al exterior, ¿no? Después una inspección física al interior y no solamente ver si se presentan grietas o rupturas, sino si el mobiliario está en buenas condiciones, si a lo mejor hay cristales rotos y si regresamos a las personas, pues, híjole, pues a lo mejor se pueden cortar, o sea, es toda una consideración que dependiendo de la magnitud del daño, se tendrán que determinar los pasos a seguir para su valoración y su determinación, ¿no? Podemos solicitar apoyos especializados en la evaluación de daños, ¿no? Una inspección visual que consiste en la revisión de las instalaciones a simple vista, detectando aquellos elementos estructurales que se encuentren caídos, desplazados, colapsados o fisurados. Inspección física consiste en la revisión de las instalaciones en función de manera, instalaciones funcionando de manera presencial, detectando las fallas de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas, demás fluidos, que existan en la empresa, en la industria o en el establecimiento, y la inspección técnica, ¿no? Que aquí sí ya requiere de peritos, de especialistas muy particulares para hacer una revisión más profunda de las instalaciones, ¿no? También tenemos que considerar si hubo personas brigadistas que estuvieron expuestas al daño, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo vamos a valorarlos? ¿Cuál va a ser el mecanismo para su recuperación, etcétera, ¿no? La vuelta a la normalidad, que es básicamente la etapa en la cual se continúa con la atención de la población y se restablece el funcionamiento de servicios básicos tales como la energía, el agua, las vías de comunicación, etcétera. De manera particular, pues en un inmueble, ¿no? Lo podemos ejemplificar de manera muy sencilla, ¿no? Desde el punto de que, pues si todos evacuamos, ya estamos todos afuera del inmueble, bueno, pues cómo vamos a regresar, ¿no? Pues ahora sí que díganle a todos y que se regresen como pueden o vamos a regresar en un determinado orden, quiénes van a entrar primero, quiénes van a entrar después, etcétera, ¿no? Hacer esta valoración, ¿no? De que el inmueble realmente se encuentra en condiciones, ¿no? Que no se haya generado un daño para poder aplicar este plan de vuelta a la normalidad, ¿no? Considerar si es que hubo daños, los procesos de reparación de corto, mediano, largo plazo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que corresponde al plan operativo de la unidad interna. Pues no me queda más que poner esta pequeña reflexión de por qué es importante tener en nuestros inmuebles el programa interno de protección civil, porque evitas poner en riesgo tu vida y la de tus compañeros de trabajo, porque te permite planificar acciones con toda la unidad interna en caso de presentarse una emergencia, porque preparas a las y los brigadistas para saber qué hacer en caso de un fenómeno perturbador que impacte en tu comunidad, ¿no? Además, nos ayuda para aplicar medidas básicas de preparación y autoprotección en el inmueble antes, durante y después de un desastre o una emergencia, examinar qué tan seguro es el inmueble y sus alrededores, preparar las acciones que se deben llevar a cabo para corregir y mejorar las condiciones de seguridad, diseñar rutas de evacuación, así como elegir un lugar donde se concentrarán las personas en caso de emergencia, difundir equipos, materiales y cursos de acción necesarios para la respuesta de una emergencia. Y recordemos que lo que hoy hagamos con nuestros programas internos de protección civil, pues puede ser la diferencia entre salvarle la vida a nuestros compañeros el día de mañana, salvarle la vida a nuestros amigos
el día de mañana y salvar nuestras propias vidas. Pues muchas gracias a todas y todos. Esto es lo que corresponde a mi participación y con mucho gusto estaré atento a las preguntas.